Haré como que no le escuché antes al señor Montoro, al señor ministro, cuando explicó que las políticas hacendísticas y económicas que orientan este Gobierno están orientadas hacia Cataluña. Haré como que no le entendí bien y como que usted no dijo que las políticas que orientan este presupuesto están orientadas hacia Cataluña. Y haré como que estamos en un debate de los presupuestos generales del Estado y que sus políticas están orientadas hacia toda España y dentro de toda España, naturalmente, a Cataluña, al País Vasco, Andalucía y al resto de comunidades autónomas. Utilizaré pues este turno para defender desde la responsabilidad que nos corresponde la enmienda a la totalidad que presenta Unión, Progreso y Democracia. Ciertamente, antes de analizar el texto de los presupuestos generales del Estado, me gustaría analizar el contexto en el que se presentan estos presupuestos. Creo que es de justicia hacerlo así. Y es verdad que ustedes han llegado al Gobierno en un momento en el que España sufre una triple crisis, una crisis política, una crisis económica y una crisis social dramática. El Gobierno que les precedió gestó, por su pura estrategia de partido, la crisis política y reaccionó tarde y mal ante la crisis económica. Modificaron la Constitución por la puerta de atrás con estatutos de autonomía que eran auténticas reformas de la Constitución y que venían a instaurar de facto una relación bilateral confederal entre una parte de España y el Gobierno de la nación. Rompieron la unidad de mercado. Sus reformas fiscales premiaron a los que más tenían, entonces también. Supresión de impuesto de patrimonio, 2 amnistías fiscales, cheques bebé, deducción de los 400 euros e incrementaron la desigualdad entre españoles. Se negaron a profesionalizar los órganos de dirección de las cajas de ahorros. Ciertamente en eso les apoyaron ustedes con mucha pasión. Hicieron varias reformas del mercado laboral, fallidas todas ellas antes de nacer prácticamente. La última de ellas precarizaron tanto el desempleo que encadenaron los contratos temporales al grito de mejor un contrato temporal que un parado. Se negaron a acometer las grandes reformas estructurales que España necesita. En suma, es verdad, dejaron el país hecho unos zorros. Pero este es el contexto en el que se ha encontrado su Gobierno cuando ha llegado. Y ustedes descubrieron, nada más llegar, usted lo recordaba esta mañana, que se había producido una desviación del déficit de aproximadamente 25.000 millones de euros. He dicho descubrieron entre comillas, porque claro, ustedes gobernaban en la mitad de España y además todos los, analistas nacionales, internacionales, públicos y privados decían que las cifras que daba el Gobierno eran increíbles, pero ustedes llegaron allí, descubrieron la cifra. Debían de ser ustedes los únicos que creían al Gobierno de la Nación cuando daba esas noticias de la recuperación de los brotes verdes y todas esas cosas, los únicos españoles que les creían. Pero, en fin, pongamos que lo descubrieron. Y una vez descubierto la situación, en vez de ponerse manos a la obra y agilizar la aprobación de los presupuestos, los demoraron por razones electorales, como ya se ha dicho, lo cual fue todavía mucho más negativo para España. Este es el primer elemento de crítica que le quiero hacer a su Gobierno, que lo primero que hicieron fue apuntar maneras y hacer justo lo que había hecho el Gobierno anterior, retrasar la aprobación de los presupuestos porque electoralmente no les interesaban. Créame, señor Montoro, si le digo que al grupo que representa le hubiera gustado no tener que presentar una enmienda a la totalidad a sus primeros presupuestos generales y haber hecho nuestras aportaciones por la vía de las enmiendas parciales. Pero ha sido imposible, porque más allá de las partidas enmendables desde el punto de vista de los ingresos y de los gastos, de las que luego hablaré, a estos presupuestos le falta lo sustancial. Les falta una visión del país que queremos construir a corto y medio plazo. Ni hay estrategia clara, ni hay liderazgo político, porque sin estrategia clara es imposible que haya un liderazgo político. Por eso no saben ustedes explicar las medidas que toman. No es un problema de dificultades para la comunicación. No saben explicar las medidas que toman, incluso aquellas que tienen aspectos positivos, porque están tan agobiados en evitar que se hunda el barco que se han olvidado de fijar el rumbo, que es lo más importante, de tomar el timón y de darle un horizonte a la travesía. Quienes les precedió en el Gobierno, recuerda, señor Montoro, alguna vez lo dije aquí, llegó a decir que el barco sabía dónde iba.
Ustedes no dicen eso, pero nos dicen que saben lo que hay que hacer. Estaría muy bien que nos lo explicara, pero no a corto plazo, no de una manera puntual, de una manera, en fin, para salir del problema puntual, sino a largo plazo. O sea, estaría bien que si saben a dónde vamos y si saben lo que hay que hacer, nos lo expliquen a todos los españoles. Pero no solamente no hacen eso, sino que cada decisión que toman viene precedida de una serie de desmentidos, a veces del propio titular, que al día siguiente nos va a explicar la decisión. ¿Qué ha dicho un ministro que no van a acudir a los fondos de rescate para el sistema financiero? Pues eso significa que van a acudir. ¿Qué ha dicho que no van a subir el IVA? Pues estamos a punto de que lo publiquen. Así no se puede conducir ni un país ni un barco, aunque lo más importante en este caso es el país. Por eso les digo que estos presupuestos son el fiel reflejo de una sorprendente desorientación. Igual no sorprendente, pero a mí me sorprende. El fiel reflejo de una desorientación que me resulta sorprendente. No tienen ustedes un proyecto para España. No lo tienen a corto, imprescindible para enfrentarse con la crisis, y no lo tienen a largo plazo porque carecen, como decía antes, de un modelo de país al que querer avanzar. Van ustedes a remolque de los acontecimientos. El qué, el cómo y el para qué es lo que España necesita de su gobierno, del gobierno de España. Solo así la sociedad entenderá y responderá positivamente a la apelación al sacrificio. Solo si entienden para qué, si los ciudadanos entienden para qué y el porqué de cada uno de los sacrificios que se les pide, irán detrás del que les pide el sacrificio, porque ese que se lo pide ejercerá un liderazgo. Por eso le hacemos esta enmienda a la totalidad, señor ministro, que es a la vez una enmienda a la totalidad de su forma de gobernar en estos poco más de 100 días que llevan al frente. Estos presupuestos, señor Montoro, no son creíbles, porque pretenden hacer frente por sí mismos al grueso del ajuste. Y eso, usted lo sabe bien, es imposible, porque la capacidad de reducción del gasto del Estado ya ha llegado a su límite. Por eso, como ya han apuntado desde distintas instancias europeas e internacionales, la clave del ajuste y la clave para la recuperación económica no está en estos presupuestos, está fuera de estos presupuestos, está en los presupuestos de las comunidades autónomas. Por eso se los pide la Unión Europea. Y este es el drama, que estamos debatiendo los presupuestos generales del Estado para recuperar la economía y para cumplir con el ajuste, para recuperar la senda de crecimiento y para cumplir con el ajuste, y la clave de la recuperación y del crecimiento no está en lo que hoy estamos discutiendo, sino en unos presupuestos que están fuera de esta Cámara, y por eso nos los están pidiendo. Señor ministro, esta mañana ha explicado usted los presupuestos, y déjeme que le diga, lo que ha explicado esta mañana, su forma de explicar lo que contenían los presupuestos, la filosofía que hay detrás del presupuesto, cabe en un tuit y le sobran 90 caracteres. Lo que usted nos ha dicho es: sacrificaremos cualquier cosa para no tocar a las comunidades autónomas. Lo cual es tremendo. Lo cual es tremendo. Tremendo si estamos de acuerdo en la reflexión previa, que lo sustancial está fuera de este presupuesto. No, señor Montoro, se lo voy a explicar, porque usted se ha leído los presupuestos, supongo, y entonces sabe que lo que le voy a decir a continuación es cierto, que la clave para la recuperación está fuera y que tocaremos cualquier cosa, sacrificaremos cualquier cosa. Esta mañana lo explica usted, por ejemplo, las familias. Ha habido algún otro portavoz que ha tomado nota de eso, ¿no? Las familias ya están bien, no, las empresas ya están bien, pero eso se puede tocar, pero no tocaremos las comunidades autónomas. Se lo voy a explicar después, que además, como usted se los ha leído, además de haberlos hecho, supongo, pues me va a dar la razón seguramente en la réplica. Es un hecho numérico que la Administración Central del Estado ya no tiene capacidad para realizar grandes recortes, salvo que se opte por su desmantelación, como ya se está haciendo. Ello implica cercenar brutalmente gastos esenciales para el crecimiento, como infraestructuras, I+D, educación, fomento del turismo, la exportación y partidas muy sensibles de gasto social en dependencia, políticas activas de formación para los desempleados, sanidad, mientras se mantienen intactas, un ejemplo, señor Montoro, mientras se mantienen intactas las 166 oficinas de representación internacional de las comunidades autónomas, que superan en número las 118 embajadas de España, los consejos económicos y sociales, los defensores de los pueblos, los 4.000 entes públicos. Es un ejemplo que seguramente usted no me negará. También es un hecho, o sea, eso no se toca. Las familias y las empresas, las pequeñas empresas sin crédito, sí.
También es un hecho que esta estrategia, además de injusta, está condenada al fracaso, pues el gasto de la Administración central carece de peso necesario para equilibrar por sí solo el conjunto de las cuentas públicas. Los datos son elocuentes. La Administración central solo controla el 20% del gasto público, correspondiendo el otro 36% a las comunidades autónomas, el 30% a la Seguridad Social y el 14% a los entes locales. Esta es la realidad de este presupuesto. Además, se debe recordar que si bien el déficit alcanzado por las comunidades autónomas parece modesto, algunas veces se lo dicen distintos representantes que vienen aquí a hablar de las comunidades autónomas en vez del presupuesto del Estado, digo que si bien parece modesto en comparación con el déficit de la Administración central, se trata, como usted muy bien sabe, de una mera apariencia. El déficit autonómico sería mucho mayor si la Administración central no soportase el grueso de los gastos que son consecuencia automática de la crisis, como prestaciones por desempleo y carga de intereses, si no se hubieran inyectado a las comunidades autónomas 11.000 millones de euros, gobierno anterior apoyado por ustedes, si los anticipos del sistema de financiación no hubieran sido durante años tan claramente superiores a la recaudación real. Otras importantes decisiones recientes han estado asimismo sesgadas a favor de las comunidades autónomas. Les recuerdo algunas. Los 5.000 millones de recorte del déficit extra solicitado por la Unión Europea, tuvimos oportunidad de debatir esa cuestión, se han de lograr totalmente, porque ustedes lo han decidido así, mediante un mayor esfuerzo de la Administración central, en vez de entre todas, como sería lógico. Para culminar esta trayectoria, estos presupuestos, en un entorno de austeridad, aumentan las transferencias a las administraciones territoriales un 9,7% a las comunidades autónomas y un 7,6% a las corporaciones locales. No hay quien lo entienda, salvo que se mire desde la óptica del comportamiento acomplejado ante el nacionalismo. ¿Entiende usted el tuit? ¿Lo entiende? Seremos capaces de sacrificar todo antes de tocar a las comunidades autónomas. La actuación del Estado para corregir cuanto antes el desequilibrio de las finanzas públicas en las administraciones autonómicas y local es sin duda una de las medidas más urgentes en esta coyuntura. Una medida que Unión, Progreso y Democracia reclama desde nuestra creación y que, por razonables exigencias de solvencia y responsabilidad, piden también los mercados internacionales en los que España debe de buscar financiación y colocar sus emisiones de deuda pública. No me negará usted esto, señor Montoro. Esto que venimos reclamando desde esta tribuna, hoy se lo están reclamando desde distintas instancias internacionales y, desde luego, desde la Unión Europea. O se comportaría o se comporta la Unión Europea con un Estado soberano que no incumpliera sus compromisos de déficit y de deuda, que se endeudara por encima, que no cumpliera sus compromisos como se comporta el Gobierno de la Nación. ¿Nos darían más dinero? ¿Nos dilatarían los pagos? ¿Harían con los Estados soberanos lo mismo que ustedes hacen? Pues yo creo que no. Vamos, no es que crea que no, es que veo cada día que no es así. El Estado, el Gobierno de la Nación, ha renunciado a ejercer un papel de coordinación y supervisión general de las finanzas que le otorga la Constitución. Es un hecho insólito que la Comisión Europea tenga más capacidad de control sobre los Estados soberanos que el Gobierno de la Nación sobre las 17 comunidades autónomas. A nuestro juicio, la filosofía presupuestaria, conocida como presupuesto base cero, aplicable en momentos de crisis como la actual, debiera aplicarse en todos los niveles de la Administración, particularmente en aquellas que más lo necesitan, comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero ustedes prefieren pedir sacrificios a las familias y a las pequeñas empresas. Como el Gobierno se ha negado a realizar un recorte selectivo del gasto, estos presupuestos recortan el gasto productivo, perjudicando el crecimiento y el gasto social, dificultando paliar los efectos de la crisis en partidas muy sensibles. Pero con ello ni logran recortes permanentes en el gasto superfluo ni reducen el déficit estructural. Optan ustedes, señor Montoro, por lo más conservador, en eso lo mismo que hacían los anteriores, recortar lo esencial y mantener lo superfluo para no tocar las estructuras de poder partidaria, lo que es, además de injusto, inútil. Nuestra propuesta es recortar en lo improductivo, en lo superfluo, iniciando un proceso de fusión de ayuntamientos recomendado hasta por el Tribunal de Cuentas, en el que Unión, Progreso y Democracia, como sabe usted, no tiene ninguna influencia, y procediendo a revisar nuestro modelo territorial, suprimiendo diputaciones y acabando con las duplicidades, modelo centralista, federal, confederal, a la vez, lo que es hoy España. De esta manera, desde nuestra propuesta, el ahorro en lo improductivo, económica y socialmente, sería permanente.
Junto a este defecto fundamental de los presupuestos, estos presupuestos generan otras dudas, nos generan otras dudas. Aunque incorporan un escenario macroeconómico mucho más realista que el de presupuestos anteriores, existen grandes riesgos de un empeoramiento aún mayor que el previsto. Se lo explico. Hay partidas de gasto, como pensiones o desempleo, que aparecen a nuestro juicio infravaloradas, lo que se refleja en un difícilmente creíble equilibrio presupuestario de la Seguridad Social. La previsión de ingresos parece excesivamente optimista en un entorno claramente recesivo. Además, se suben los impuestos en un plan global, creando incertidumbres y desconfianza, lo que dificultará también por esta vía la recuperación económica. Mientras se exige más a los que ya cumplen, se propone una amnistía fiscal para los defraudadores. Luego me pararé un poquito en esto. La deuda pública sigue aumentando y pesan sobre ella amenazas difíciles de cuantificar. El resultado de lo anterior, de lo que acabo de decir en este mismo momento, son unos presupuestos que sacrifican el crecimiento y ni siquiera conseguirán a cambio reducir el déficit al nivel marcado como objetivo para tranquilizar a nuestros acreedores. Estando ya en una situación límite, rescatados indirectamente por el Banco Central Europeo, con riesgo de caer en un círculo vicioso de recesión, menores ingresos, mayores recortes y más recesión de tipo griego, aunque está mal decirlo, no se puede decir, pero es como yo lo veo, no queda margen para más errores, señor ministro. No es posible seguir tomando decisiones improvisadas a golpe de urgencia recaudatoria, ni continuar desmantelando el Estado para alimentar un caos autonómico insostenible. Es imprescindible disponer de un modelo final de país viable y sostenible. Los ciudadanos necesitamos certezas. Tienen derecho a saber por qué y para qué les pedimos sacrificios. Y para eso hace falta liderazgo y ambición de país. Nuestra consideración general es que las cuentas públicas son ya las de un Estado cada vez más residual, pues aunque los presupuestos generales del Estado parecen tener una dimensión y, por tanto, una capacidad de actuación formidable, esta impresión es totalmente engañosa, porque detrás de estas grandes cifras lo que subyace es un Estado residual cuyos dirigentes han ido entregando toda capacidad de hacer políticas comunes a quienes gobiernan desde las comunidades autónomas. A ellos mismos, a quienes gobiernan desde las comunidades autónomas, que no son solo los nacionalistas. La culpa no la tienen los nacionalistas, como en muchas ocasiones he tenido oportunidad de explicar desde esta tribuna. Un Estado que no tiene instrumentos o no los usa para defender el interés general, para defender lo más justo y para defenderse y para defender a los ciudadanos de las desigualdades. La mayor parte del presupuesto de gasto está previamente comprometido en transferencias obligatorias en las que el Estado solo hace de intermediario entre los ingresos públicos y los destinatarios últimos, que son los que realmente los gastan. El Estado solo controla unos cuantos puntos del PIB para sus políticas activas. ¿Les extraña, pues, que desde la Unión Europea pongan el acento en conocer los presupuestos de las comunidades autónomas? Ahora mismo que hemos presentado los presupuestos, que ustedes han presentado los presupuestos, que los estamos debatiendo, desde la Unión Europea lo que nos piden es que se presenten los presupuestos de las comunidades autónomas, porque realmente el gasto, el compromiso del Estado, en este caso, termina siendo residual. Así nos encontramos con partidas como la del Ministerio de Educación, sobre las que se mantiene el ritual de analizar si suben o bajan, si sube o baja la partida de educación, cuando su cuantía total es ridícula. 2.220 millones, la 20ª parte de un gasto educativo que controlan las comunidades autónomas en un 95%. ¿Quién garantiza la cohesión y la igualdad en esta circunstancia? Y con una competencia que es un instrumento esencial para garantizar la cohesión y la igualdad, no entre los territorios, sino entre los ciudadanos, que es de lo que se trata y que es para los que hacemos la política. Una de las pocas partidas, por citar otra, activas de cierta influencia que queda, el gasto en infraestructuras, 6.897 millones largos, está parcialmente preasignada en los nuevos estatutos con criterios no homogéneos. El PIB, la población, la superficie, según convenga a cada comunidad, ya lo hemos discutido aquí en alguna otra ocasión, que los convertirá, como sabe usted muy bien, señor Montoro, en incumplibles si se completa el proceso por los porcentajes, sumarán, como ya he tenido oportunidad de decir más veces, más de 100.
Otra partida estratégica clave, por no fijarme más que en una más, la del I+D+I, sufre también cada vez más acusadamente las presiones territoriales. En suma, el Estado cada vez está más incapacitado para impulsar políticas que hagan efectivos los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. Como dije, los presupuestos se basan en un escenario macroeconómico sujeto a importantes riesgos de empeoramiento. Si bien el entorno macroeconómico contemplado es de clara recesión, en esta negra previsión que hacen ustedes sigue habiendo algunos elementos que pueden ser cuestionables por su optimismo y tienen que ver con el consumo privado y el comportamiento del sector exterior. Les daré un par de ejemplos. El escenario de los presupuestos prevé que el consumo de las familias caerá un 1,4%. Existen distintas razones como la tasa de paro, las congelaciones salariales, la subida de los impuestos y la falta de crédito a los hogares para argumentar que tal previsión puede ser demasiado optimista. A mí me gustaría que el señor ministro me explicara esta previsión. Si es que me está escuchando, me explicara de dónde hacen una previsión tan optimista respecto de estas cuestiones, respecto de esta cuestión en concreto. Otra cuestión sobre la que quiero llamar su atención es que resulta cuestionable el crecimiento del 3,5% que se prevé para las exportaciones, pero espero que también el ministro tenga oportunidad de explicar estas cifras con las que se van cuadrando los presupuestos. Somos muy críticos desde Unión, Progreso y Democracia, señor ministro, con el recorte de los gastos del Estado esenciales, tanto productivos como sociales. Por el lado del gasto, estos presupuestos no van a servir para salir de la crisis, dado que las partidas de gasto más directamente relacionadas con la actividad productiva y el cambio económico del modelo económico se reducen. Le pondré también en este caso algunos ejemplos. El gasto en el Ministerio de Fomento, el ministerio más relacionado con la inversión, se reduce en un 34%. La inversión de nuevas infraestructuras se desploma en un 36%. El gasto de I+D cae un 25,5% y el gasto en educación disminuye un 21%. A mí me parece que estas cifras son dramáticas. El efecto a corto plazo de estas medidas será, señor ministro, contractivo. A más largo plazo, el prometido cambio de modelo hacia uno más innovador, respetuoso con el medio ambiente, con unos trabajadores más y mejor formados, deja de financiarse. Y este, creo yo, es un drama para España. El gasto social también se reduce. Cae el gasto en protección a los parados, un 5,5%, pero no es por menor paro, sino porque los parados existentes van agotando el periodo en el que tienen cobertura mediante prestaciones y subsidios. Tremenda forma de ahorrar. Se reducen las políticas activas de formación a los parados en 1.500 millones de euros. El gasto en sanidad se reduce en un 13,7%. No es porque haya menos enfermos ni menos necesidad de tratarlos, es porque de algún sitio hay que recortar y ustedes deciden recortar de ahí. El gasto en dependencia se reduce en un 5,7%, pese a la insuficiente desarrollo de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo que al ministro le hace gracia. A ver si me lo cuenta luego y nos reímos juntos, porque realmente si me lo cuenta y nos reímos juntos y resulta que nada de esto que yo les estoy explicando es cierto, es que han encontrado ustedes una forma de presentar unos presupuestos y hacer justo lo contrario, pues oiga, que nos reímos todos encantados después y estupendamente. En realidad, parece que el único sentido de los presupuestos presentados es contentar a corto plazo a los acreedores internacionales. Y yo entiendo que eso es importante, pero no puede ser el único objetivo de unos presupuestos. Pero ni se toman medidas incentivadoras de la economía, ni se apuesta por el cambio de modelo productivo, ni se inicia un proceso de reforma del modelo territorial suprimiendo entes superfluos y racionalizando el Estado. O sea, a mi juicio, a juicio de Unión, Progreso y Democracia, pura coyuntura para evitar el hundimiento. Si el presidente que les precedió pasaba la fregona por la cubierta mientras hundía el barco, ustedes se limitan a tapar los agujeros sin percatarse que a veces lo que tapan son los respiraderos en vez de las vías de agua. Ustedes siguen sin querer revisar la defectuosa arquitectura del barco, que es lo que nos está arrastrando hacia el fondo. Y así nos va, señor ministro.
Por el lado de los ingresos, las previsiones son demasiado optimistas desde nuestro punto de vista, humilde punto de vista de un partido de la oposición, exigiendo más a los que ya cumplen y amnistiando a los defraudadores. El incremento de la recaudación por IRPF del 4,7% no parece en absoluto coherente con la fuerte caída del empleo y de la masa salarial. El crecimiento de la recaudación del impuesto de sociedades en un 17,8% tampoco parece realista, teniendo en cuenta la situación de las empresas. En el caso del IVA tampoco está exento de riesgo, pues se apunta a un descenso del 3,3%, cuando en el año 2011, año en el que se aplicó una subida de tipos del 16 y del 18, como usted muy bien sabe, y todavía se registró crecimiento económico, la recaudación apenas subió el 0,4%. Algo parecido puede decirse de los impuestos especiales, que se espera retrocedan solo un 2,9%. No puede dejarse al margen el análisis de la amnistía fiscal, que está presupuestada en 2.500 millones. Al margen de su improcedencia desde el punto de vista ético y de justicia, pues se trata mejor al defraudador que al contribuyente que cumple con sus obligaciones, la citada estimación no cuenta con el aval de ningún estudio riguroso, por el que se trata de una mera esperanza del Gobierno. Si hay un estudio que desconocemos, le rogaría al señor ministro que nos lo explicara. A los ciudadanos cumplidores se les exigen tipos marginales nórdicos, superiores al 50% en el IRPF, mientras que a los defraudadores se les pide un 10% libre de multas, intereses de demora o recargos de ningún tipo. Un escándalo que violenta principios éticos y políticos. Las medidas presupuestarias que realmente podrían servir para sanear las cuentas de los próximos años no se vislumbran en estos presupuestos. Para ello, debería plantearse una reforma fiscal en profundidad, que, entre otras cosas, redujese los 38.000 millones de gastos fiscales, entre comillas, que se dejan de recaudar anualmente por exenciones y deducciones de los distintos impuestos, así como una lucha decidida contra el fraude fiscal. Y su forma de hacer las cosas, los giros no explicados en la política tributaria y la forma de ejecutarlos improvisada y llena de rectificaciones, también genera, desde nuestro punto de vista, incertidumbre. Otro elemento de crítica importante también desde nuestro punto de vista es el difícil escenario de cumplimiento, que la Seguridad Social logre el equilibrio presupuestario que ustedes prevén. Es difícil, a nuestro juicio, que la Seguridad Social logre ese equilibrio con más paro, con menos cotizaciones, con menos salario y con más precariedad. Nos lo explique, señor ministro, cómo se va a conseguir ese equilibrio con este panorama que ni ustedes mismos se atreven a negar. Como dije antes, uno de los rasgos más llamativos y significativos de estos presupuestos es que, en un contexto de recortes en gastos esenciales del Estado, se aumenten las transferencias a las administraciones territoriales. El Estado, sujeto a traumáticos recortes, encuentra, sin embargo, recursos adicionales para las comunidades autónomas. Esto lo hace sin que ellas hayan ajustado sus propios presupuestos, además de aportarles fondos para el pago a proveedores y de aplazarles a 10 años la devolución de los anticipos excesivos que han recibido en el pasado. Por eso dije que la clave está fuera de estos presupuestos. Sacrificaremos cualquier cosa antes de tocar las comunidades autónomas, dijo usted. Una breve referencia a la deuda y al déficit. No hay una variable que refleje mejor el descontrol de las cuentas públicas en los últimos años que la evolución de la deuda pública. En 2008, el nivel de endeudamiento público equivalía a un 39,7% del PIB. Si las previsiones del Gobierno se cumplieran, habrá aumentado 40 puntos del PIB desde el inicio de la crisis, duplicándose. La carga de intereses que esto supone implica ya un gasto de casi 29.000 millones de euros, cifra similar al gasto por desempleo. Las cuentas públicas, señor ministro, españolas quedarán lastradas durante años, justo cuando tienen que enfrentarse al reto del envejecimiento demográfico. Voy acabando. Acabo, sí. Como dije antes, la reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 8,5% del PIB en 2011 al 5,3% en 2012, más de 3 puntos del PIB en medio de una recesión, se antoja, a nuestro juicio, tarea imposible. El cumplimiento del objetivo está ligado a la recuperación del crecimiento, pero dependerá sobre todo de que comunidades y ayuntamientos respeten los límites previstos. Ninguna de esas dos condiciones parece que vaya a cumplirse, salvo que ustedes hubieran decidido enfrentarse con el déficit estructural ligado al mal diseño del Estado autonómico.
Si no lo hacemos, no solo será imposible cumplir nuestros compromisos europeos, sino que será el final del modelo social que hemos querido construir entre todos, porque en esto nadie tiene la paternidad, yo no la quiero reclamar para nadie, el modelo social que hemos querido construir para nuestros hijos. Dicho de otra manera, es la hora, señor ministro, de refundar el Estado y no de insistir en un modelo elefantiásico lleno de duplicidades, lleno de despilfarros, lleno de incertidumbres, insostenible y, además, inviable. Insisto, lo más preocupante es que la clave para enfrentarnos a la recesión y a la crisis... Señora Díaz, tiene que terminar. Termino, sí. Lo más preocupante es que la clave para enfrentarnos a la recesión y a la crisis no está en estos presupuestos, sino en los de las comunidades autónomas, y por eso nos los piden desde las instancias europeas. ¿Qué dirán cuando observen que en estos presupuestos se opta por continuar el desmantelamiento del Estado, que no se aborda ninguna de las reformas imprescindibles para corregir el déficit estructural y que el grueso del ajuste recae sobre el Estado ya exhausto, mientras se sigue inflando un modelo de país elefantiásico e insostenible? No hay un relato de país, señor ministro, no hay estrategia, no hay liderazgo. Es, señor ministro, señores ministros que hablan entre ustedes, la hora de la política. Para ir por detrás de los acontecimientos ya está la demoscopia. Es la hora de la política siempre, sobre todo cuando hay gravísimas dificultades.